Nos acompaña Eber Bustamante, ex responsable de las Relaciones Internacionales del M-19, hoy senador del Partido Centro Democrático, senador de Colombia. Muy buenas tardes, senador. Gracias por acompañarnos. Ya que venimos de esta nota que plantea tres teorías, en aquel momento usted pertenecía al M-19 y nosotros queremos saludarle, agradecerle estar con nosotros y preguntarle qué pasó. ¿Cuál es la teoría que en la distancia, o que usted manejó en aquel momento, y si no la manejó en la distancia, qué fue lo que ocurrió? Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Sidania, buenas tardes, Jairo y toda la teleaudiencia de Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. Bueno, sobre este trágico episodio de la historia nacional se han hecho demasiadas especulaciones y se han estructurado distintas teorías. Yo en ese entonces era el responsable de las relaciones internacionales del M-19 y en tal condición me encontraba en el exterior. Por supuesto que allí, primero que todo, lo que hay que señalar es que hubo una decisión de la instancia superior del M-19 que fue implementada a través de un comando operativo, una decisión totalmente equivocada y desacertada, tanto desde el punto de vista político como desde el punto de vista militar. Eso generó una gran tragedia y una hecatombe de la justicia colombiana. Yo diría que la principal teoría es la de que el M-19 tomó una decisión de asaltar el palacio de manera violenta y pues las otras son especulaciones. Lo concreto es que se produjo ese hecho y que como respuesta a ese hecho también el gobierno, la fuerza pública que dirigida pues bajo el mando del presidente de ese entonces, reaccionó como se tenía que reaccionar frente a un hecho violento, a un hecho de guerra. Yo diría que la operación de retoma del Palacio de Justicia fue una operación que en su primera etapa se enmarcó dentro de las normas establecidas en la Constitución Nacional, en la ley y en los reglamentos militares. Eso hay que dejarlo claro, es un combate propio de la guerra, pero ¿en dónde quedó la herida que no se ha cerrado? Esa parte ustedes ya la han mencionado en el desarrollo de este programa. En el momento en que se empiezan a trasladar los sobrevivientes del Palacio de Justicia a la Casa del Florero, ahí se produce una ruptura en la línea de mando de la responsabilidad militar. Y eso explica que hoy el coronel Plazas Vega esté detenido injustamente, porque efectivamente él dirigió la retoma, pero en mi opinión, que he estudiado juiciosamente, he hecho investigaciones desde hace varios años, él no intervino en la suerte que corrieron las personas que ingresaron a la Casa del Florero. A partir de ahí surgió otra cadena de mando, que es la que no se ha visibilizado a través de las decisiones judiciales. Lo que de alguna manera ha fracasado es la investigación judicial, que es la encargada de establecer la verdad de los hechos. Eso es la herida que no se ha podido cerrar. Por supuesto, el primer responsable es el M-19, es el causante de ese enorme daño que se le hizo a la justicia, a la sociedad colombiana y a las víctimas inocentes. Pero también hay que establecer unas responsabilidades, hay unas reglas de los conflictos violentos que también los ejércitos y la fuerza pública está obligada a respetar. Yo diría que quien dirigió la retoma respetó eso, pero a partir de ahí el resto de la cadena de mando no ha respondido ni le ha clarificado al país esas responsabilidades. Senador Bustamante, aprovechando el conocimiento que usted tiene sobre la materia, ¿quiénes serían entonces en las fuerzas militares o en el gobierno de Belisario Betancur los verdaderos responsables y que deberían estar en la cárcel por cuenta de las atrocidades que se cometieron en la retoma del Palacio de Justicia? O en el momento en que empiezan a sacar a quienes estaban dentro, como dice el senador. Bueno, hay una tradición
de la comunidad internacional en materia de responsabilidad de violación de derechos humanos. Y cuando se producen circunstancias como estas, pues la comunidad internacional a través de sus instancias correspondientes, por eso la Corte Interamericana de Derechos Humanos le exigió al gobierno colombiano que pidiera públicamente perdón por los sucesos del Palacio de Justicia, porque entraña una responsabilidad como Estado. Pero más allá de eso hay unas responsabilidades individuales. Y eso es lo que no se le ha contado al país. Hubo militares que excedieron las facultades y las competencias que tenían y causaron graves daños. Hay desaparecidos, hay torturados, se produjeron homicidios por fuera, digamos, de lo que ordena la ley, que es garantizar el derecho pues a las investigaciones y el derecho a la vida una vez que es capturada una persona. Eso es lo que nos tiene que aclarar la justicia colombiana. No me corresponde a mí, aunque en mis indagaciones tengo nombres que son conocidos. A mí me invitó la Fiscalía, me citó la Fiscalía durante estos 30 años a dar mi versión y yo la he dado y por eso me he enterado también de las investigaciones. Creo que la justicia ha logrado identificar a varios de los responsables. Algunos de ellos ya están detenidos, no todos. Y la justicia tendrá que seguir avanzando para decirle al país quiénes son los responsables de esas desapariciones. No quiero con ello, por supuesto, dar la impresión de que el M-19 no fue responsable. Yo he pedido durante 30 años perdón, porque yo fui estudiante y me gradué como abogado de la Universidad Externada de Colombia. Mi presidente de tesis fue el doctor Carlos Medellín, que murió en el Palacio. Mi profesor de Derecho Penal fue el doctor Alfonso Reyes Echandía. El profesor de Derecho Constitucional fue el doctor Gaona. También de Derecho Penal fue el doctor Mario Calderón. O sea que ahí yo he cargado con la pérdida de mis maestros, claro, y también de mis compañeros como el doctor Andrés Alvarales, que fue parte de los directivos de la toma. Una persona con larga trayectoria en la lucha obrera, un gran orador, un gran abogado. Ahora, fíjese... Para mí ha sido triplemente doloroso. Claro, y lo entendemos perfectamente. Jairo creo que quiere preguntar algo, pero yo también. Y Dania, por favor, es un pequeño comentario que podemos vincular al senador. Para el externado de Colombia, este suceso es de una gran afectación. Yo creo que año tras año, el 6 y el 7 de noviembre, y Dania, es muy trágico, es muy doloroso. Quienes somos de esa universidad sabemos lo delicado que es el tema. Ahora, yo quiero preguntarle a los dos cuando dicen, bueno, la justicia tiene que dar respuesta, el senador dice, yo me he enterado porque iba a declarar. Yo quiero preguntarles, de cara a la comunidad internacional que ve el programa, 30 años no le bastan a la justicia de Colombia para dar una respuesta clara, concreta y precisa de lo que pasó el 6 y 7 de noviembre de aquel año. 30 años no son suficientes para que las investigaciones den resultado. Es parte de la tragedia. Yo debo decir que quienes tomaron la osadía de decidir esa operación y quienes formaron parte del comando que intrépidamente se tomó el Palacio de Justicia, pagaron con sus vidas semejante osadía. Todos están muertos. Y ese es el precio más alto, entregar la vida pues como parte de esa responsabilidad. Quienes militábamos en el M-19, pues sí, tenemos lo que hoy en día se llama en derecho una vinculación de contexto, aunque no conocíamos en derecho, no sé si todavía, porque yo dejé de ejercer el derecho hace algún tiempo, ni participamos en la autoría intelectual ni en la autoría material de los hechos. Yo estaba en el exterior. Mi responsabilidad era desarrollar relaciones con gobiernos, con partidos políticos en América Latina, en Europa, y todo eso se perdió a los 2 días. Los gobiernos nos exigieron salir de cada uno de los países con toda la razón. Eso, por supuesto, no tiene importancia en relación con estos acontecimientos, pero por supuesto, lo que quiero dejar claro es que quienes decidieron
realizar ese acto pagaron con sus vidas. Eso está clarísimo. Claro, claro. Falta la otra parte para poder cerrar las heridas, esclarecer la verdad. Claro. Y quiero preguntarle a Jairo, como nuestro analista permanente, quiero hacerle igual la misma pregunta. ¿30 años no son suficientes para la justicia de Colombia para dar una respuesta clara y concreta de lo que ocurrió? Y Dania, todo indica que no es suficiente, pero por diferentes motivos. Hay que tener en cuenta que durante muchos años no hubo interés de las autoridades judiciales o de ciertos sectores políticos que limitaron la capacidad de investigación de la rama judicial para esclarecer los hechos de Palacio ocurridos hace 30 años. En segundo lugar, y Dania, también hay que tener en cuenta que si bien hoy día nos parece paradójico y en cierta medida injustificable desde todo punto de vista que no existan mayores avances judiciales, las investigaciones realmente empiezan hace muy poco. Desde el año 1991 en Colombia hay una Fiscalía General de la Nación, pero solamente en los últimos 6 a 7 años, y Dania, realmente hay líneas de trabajo de investigación. Ya hay resultados en materia de desaparecimiento forzado, pero falta mucho por avanzar. Yo creo que estos 30 años no son suficientes para la justicia, pero en la década que viene o en el quinquenio que queda de esta década, muy seguramente vamos a tener mejor luces para entender lo que pasó en aquellos días. Bueno, cuando se está hablando de mejor dicho, cuando se está inmerso en un proceso... Dígame, senador. Jairo, pero es que es parte de la tragedia nacional. Sí. Llevamos casi 70 años del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán y el país no sabe quién lo mató. Llevamos 20 años de la muerte del doctor Álvaro Gómez y no sabemos quién lo mató. En relación con la muerte de Luis Carlos Galán, hasta ahora se empieza a esclarecer los hechos que condujeron al sacrificio del doctor Galán. Entonces eso es parte de la tragedia nacional, es que en esos casos falla la justicia. Claro, pero yo desafortunadamente. les pregunto a ambos... Seguramente hay unos intereses superiores. Claro, pero cuando el país está inmerso en un proceso de paz, cuando se está a puertas de firmar un acuerdo de paz, cuando se habla de justicia transicional, de reparación de víctimas, ¿qué justicia es la que va a tener en las manos todo esto cuando es una justicia que no ha podido darle respuesta a los colombianos en esos casos, senador, que usted está mencionando? Sí, por eso yo diría que, mire, la principal lección que personalmente saco de esa triste experiencia muy dolorosa del Palacio de Justicia es que ahí se inició el camino hacia la paz del M-19. El M-19, después de una reflexión muy profunda, llegó a la conclusión que no era posible triunfar por la vía violenta, por la vía de las armas, de entender que el proceso de construir democracia era de otra manera. Y eso nos llevó 4 años más tarde a firmar los acuerdos de paz. Yo debo recordar que a las FARC se le invitó a ser parte de ese proceso. Desde entonces han transcurrido 25 años. Y hemos tenido en ese lapso de 25 años más de 100.000 muertos, más de 40.000 secuestros, más de 12.000 niños reclutados ilegalmente, obvio, porque son menores, más de 5.000 atentados contra la infraestructura física. ¿Y cuál es el sistema judicial? Que va, de todas maneras, a generar esa verdad de esos hechos de violencia, porque numéricamente son 200 palacios de justicia lo que hemos tenido en estos 25 años, sin que opere plenamente la justicia. Entonces, también en el tema de la negociación, el aspecto de la justicia es un elemento central, que tiene que ver con la no impunidad. Además, hay instrumentos de juridicidad internacional, como el Convenio de Roma, que establece unas obligaciones para el país desde el año 2002. Por eso es una situación también de contexto nacional e internacional muy distinta a la de esa época. Senador, le voy a hacer una última pregunta, por curiosidad personal. Le pido una respuesta más o menos breve, que vamos al corte, pero ¿cómo se va de formar parte del M-19, de ser el responsable de las relaciones internacionales del M-19, que uno entiende como un pensamiento de izquierda, cómo se va a ser senador del Centro Democrático, que digamos es el movimiento más a la derecha políticamente que hay en Colombia? ¿Cuál es el tránsito que se hace para esto? Le doy un ejemplo.
En el año 2003 y 2004, el presidente, para someter a los paramilitares, no tuvo que violar la Constitución. En este momento en Colombia, para negociar con las FARC, se está violando la Constitución. Está en tránsito en el Congreso un acto de reforma constitucional que lesiona gravemente el sistema democrático colombiano. Álvaro Uribe es un hombre más allá de sus condiciones personales, es un hombre pluralista, democrático. Fue durante el periodo que se dio mayores garantías a toda la dirigencia de izquierda en el país. Yo mismo me he sentido cómodo, yo fui director de Coldeportes durante su gobierno, fui asesor en Palacio Presidencial, ahora soy senador. Nunca se me ha condicionado mi punto de vista. Este es un país que necesita reencuentros, necesita confluencias. Jaime Bateman, el fundador del M19, decía, es que en Colombia necesitamos un diálogo nacional para resolver esto como un sancocho nacional. Tú debes saber cómo es ese plato delicioso donde se mete papita, yuca, carne, y todos podemos convivir y darle solidez a una institucionalidad muy débil desde el punto de vista democrático que tenemos en Colombia. Y el punto de encuentro para mí ha sido el Centro Democrático. Quiero darles las gracias a Eber Bustamante, senador por el Centro Democrático. Hoy en día, muchísimas gracias por compartir con nosotros en NTN 24. Y Dania, muchas gracias, Jairo, y a toda la teleaudiencia.